tenemos que hablar de dos influencers que quizás muchos y muchas de ustedes conocen, quizás otros no, que es uno es Javi Flama, el otro es Michelo. Ambos dos conocidos por sus posicionamientos respecto de ciertas cuestiones políticas, digamos, con contenidos bastante fuertes, con posicionamientos bastante fuertes, y que en septiembre del 2024 fueron invitados por el gobierno del entonces presidente Maduro a Venezuela para contar, digamos, a partir de su llegada en redes, lo maravilloso que estaba sucediendo en ese país, ¿no? Digamos, básicamente esa era la consigna, evidentemente. Y así fue porque desde ese tiempo a esta parte hicieron contenido en ese sentido. Y si quieren, podemos ver un poco hasta incluso qué nivel de penetración tuvo ese contenido, porque Michelo en el medio de todo esto arma una canción que básicamente me hace pensar un poco en el título también de esta columna, pues yo digo, bueno, Venezuela es como te dicen las redes, bueno, pensemos un poco en eso, y esta canción que incluso llega a cantar con el mismo Maduro. Dale, vamos a verlo y a escucharlo. Quienes andan en YouTube, les sugiero que se conecten un ratito, la Uniradio. Dale. O sea, un video llegó a más de 10 millones, otro también 5, o sea, se estaba rompiendo el algoritmo y me bloquearon la cuenta por una canción, o sea, ¿qué norma de la comunidad usaron para bloquearme por cantar esa canción bailando así? Esa canción es buenísima, vamos a cantarla. Venezuela no es como te dicen las redes. Aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. La. Bueno, y el paso. Y el paso para ver. A ver, así vea. Ajá, vamos a ver. Baila esto. Venezuela no es como te dicen las redes. Pum, pum. Aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. Venezuela. O sea, por un baile y por una canción, me la bloquearon de la cuenta. Hizo un tema de Venezuela. Hay parte, Yami, de lo que sucedía en las redes sociales. Yo la primera vez que la escuché obviamente en la preproducción cuando me la compartiste, pero a mí ya se me pegó, ¿eh? A mí, me acuerdo en ese momento, se me había pegado de una manera que era como insoportable. Porque aparte, este influencer lo iba haciendo en distintos lugares de Venezuela, cantando y mostrando cosas. Digamos, era como... Y los pasitos incluidos, ¿no? Porque no es para nada menos. Por supuesto, el Claro. pasito estaba muy incluido. Claro. Y empezó este contenido a pregnar en las redes, a ser como muy fuerte ese contenido, a pensar un poco cómo mostraban Venezuela desde otro lugar. Pensemos en ese momento, estamos hablando de todo 2025, en donde Venezuela se mostraban ciertas cosas de Venezuela específicas, y evidentemente para el gobierno de Maduro fue una estrategia importante llevar creadores de contenido como estos dos, que tienen muchísimos seguidores, muchísimos, estoy hablando de más de 2 millones en el caso de Michelo, que es bastante difícil porque le van cerrando cuentas y va armando otras, digamos, Claro. como que va y viene con sus cantidades de seguidores, pero más o menos tiene ese promedio. Michelo muy odiado acá en Argentina, sobre todo por el ala libertaria, digamos, Ok. muy, muy, muy odiado. Y entonces digo, hubo una estrategia de parte del gobierno de Maduro de, bueno, queremos mostrar Venezuela desde algún lugar con estos influencers. Y si quieren, vemos un pedacito de cómo, porque Javier y Michelo en ese momento, muy amigos, hacían contenido juntos y mostraban un poco esa otra Venezuela que querían mostrar. Dale. Desde Caracas, estos dos influencers argentinos mostrando esto. Míralo y escúchalo. A la madrugada por abajo de un puente así y ni siquiera lo pensás, ni loco cruzas. Y le preguntamos a varias personas, mirá, ¿es seguro? Porque nosotros venimos allá. Tranquilo, tranquilo, que estamos en Caracas, una de las ciudades, creo que hoy es Más una de las segura. ciudades más seguras de Latinoamérica. De toda América, amigo. Si vos vas sos gringo y tiroteo, Pero bueno, tranquilo, la verdad. Mirá, amigo, publicidad lee en Caracas, qué loco, ¿no? O sea, brilla mucho, pero son una publicidad de moda. A ver si le puedo bajar el brillo, mirá. Esto es Caracas, amigo. Qué locura. Bueno, ahí le preguntamos a un guardia de seguridad. Miren, es bonito que está todo. Bueno. Tranquilo. Ese era el tipo de contenido que Claro. hacían para mostrar un poco la Venezuela que ellos querían mostrar. Sí. Que podemos discutir y debatir respecto de cuál era la Venezuela que había que mostrar y demás. Total, Pero lo cierto sí, es sí. que esta forma de comunicación y demás tuvo un momento de inflexión cuando en el inicio de este año, en el inicio de 2026, cuando Trump decide hacer el asalto que hace a Venezuela y se lleva a Maduro. A partir de esto, los dos influencers tienen, digamos, acá lo que se hace es una gran caza de brujas con respecto sobre todo a Michelo, porque digo, es un personaje bastante odiado por el ala libertaria, todos deseándole que les pase absolutamente de todo a Michelo. Sí.
imagínense todo lo que se decía. Me imagino. Sí, sí, sí. Irreproducible, me imagino. Sí. Ujú. Y entonces lo que fue pasando es que ambos dos empezaron a tomar posiciones concretas respecto de Delcy Rodríguez y de lo que hace ahora la continuidad del gobierno de Venezuela en Delcy Rodríguez y el posicionamiento que tienen respecto de lo que hace ella. Claro. Más o menos, Javi Flama se mantiene en Caracas, sigue viviendo allí, evidentemente, digamos, más allá de todo lo que podemos pensar, claramente tienen, aunque sea un sueldo por eso que están haciendo, porque si no, ¿cómo te mantendrías en otro país todo este tiempo? Digamos? No lo dicen, no lo transparentan, pero más o menos. Y Michelo hace un mes más o menos, un mes y medio más o menos, empieza a hacer un contenido donde empieza a decir algunas cosas respecto de el gobierno de Delcy Rodríguez y particularmente de algunas posiciones que para él son sionistas. Digamos. O sea, él empieza a tener un posicionamiento antisionista y muy fuertemente le empieza a pegar a Trump y a todo el sionismo en particular y a su vínculo con el gobierno de Delcy Rodríguez. Claro. A partir de aquí empiezan a aparecer un montón de videos de Michelo diciendo estoy en peligro, estoy en peligro, Sí. estoy en peligro, hasta Sí. un último video en el cual dice me están por venir a detener, hay como un ruido y luces de fondo, y deja de emitir y de hacer contenido por lo menos por 10 días. Ok. Desaparece. Desaparece total. Y al parecer, no solo de las redes, sino como que no se podía mantener contacto con él, ¿no? En términos generales. Sí, en términos generales, otros influencers trataban de comunicarse con él vía WhatsApp, no podían. La misma familia inicia incluso una denuncia, no aparece, hasta hace 2 días cuando se filtra supuestamente unas imágenes donde él está golpeado en un hospital de Caracas y él después saca un video diciendo que ha tenido una situación grave, que todavía no la puede terminar de decir y que está en peligro, digamos, ¿no? Y todo golpeado, claramente golpeado, hinchado y demás. Ujú, sí, esto es lo que Hace sucede. una situación compleja. Sí, complejo por lo menos porque termina con un desenlace que en teoría sería violento, aunque hay cuestionamientos, ¿no? Sobre eso último. Exactamente, hay cuestionamiento porque Javi Flama, el que veíamos en ese video, súper amigo de Michelo, sale a decir, oigan, esto no es tan así. Yo hace un mes lo acompañé a Michelo, que se fue de vacaciones supuestamente a Colombia. En Colombia empieza a hacer estos videos conspiranoicos, empieza a decir un montón de cosas conspiranoicas respecto de Venezuela y le pasa todo eso y ahora dice que le está pasando todo esto. Pero en realidad es una persona que tiene muchos problemas, que tiene él dice como para graficar, tiene 3 celulares, los 3 celulares en el día se le acaban la batería, fíjense cómo está todo el tiempo Sí. frente digamos, a las redes y a todo lo que de allí sale y viene. El problema que él tiene es un problema más bien mental, no está bien y lo que está diciendo es todo mentira. Ok. Hasta ahí el Entonces, relato en redes. Ahí se me ocurre una pregunta, Yami, que tiene que ver con, ¿era necesario para estos dos influencers meterse en una batalla cultural tan carnal, ¿no? Y que efectivamente sobrepasa esos espacios digitales de los que siempre hablamos, ¿no? totalmente. Pensemos que Michelo, que es un chico de Salta, un chico re tranquilo, un técnico en relaciones de trabajo, un pibe que hacía algo de contenido, que se empezó a poner un ponchito y a cantar y qué sé yo en Salta y demás, de repente ahora está en el medio de este tema que es internacional, que tiene a Estados Unidos, a la policía de Estados Unidos, tenemos un montón de cosas súper complejas en el medio de su vida. Y Javi Flama, que también, que es un historiador, que hacía un contenido bastante interesante, bastante piola, mientras cocinaba y hablaba de algunos países y de su situación y demás, de repente ahora envueltos en esta cuestión. Entonces, lo que yo me pregunto ahí y lo que bien vos decís es, bueno, ¿qué pasa entonces en esto? Quienes están ahí como soldados digitales, porque la realidad es que tenemos que pensar en esa dimensión de lo que ahora hoy implican este tipo de milicias digitales. Sí. Son alfiles, son personas claramente descartables Total. en un mundo de discusión mucho más arriba, mucho más compleja que la que ellos hacen cuando hacen un video y ellos creen que están llevando que tienen un poder, que tienen la posibilidad de influir en ciertos mensajes y que por eso entonces lo van a respetar y qué sé yo, pero hay un punto en el cual esa posibilidad de descarte se hace, digamos, carne, se hace concreta y ellos ahí, ¿qué rol cumplen? O sea, ¿es realmente algo que vale la pena llevar hasta ese punto mi posición y mi creación de contenido? ¿Es algo válido para mi vida? Digo, me parece que ahí nos enseña también a reflexionar hasta dónde estamos
dispuestos a llegar cuando nos metemos en la creación de contenido, sobre todo en el medio de una batalla cultural tan compleja, ¿no? Sí, sí, muy interesante, y me parece muy interesante el concepto, ¿no?, de estos soldados digitales, ¿no?, a costa de cualquier cosa, incluso de la salud mental de una persona, porque en caso de que eso sea así, bueno, hay una exposición que no es necesaria, ¿no?, efectivamente, y que son personas, ¿no?, las que están detrás de esos celulares, pero que efectivamente son muy efímeros y descartables y sacrificables ahí a cualquier costo, Yami. Totalmente, digo, hay intereses muchísimos más grandes, como venimos viendo en distintas columnas, muchísimos intereses muy macro que trascienden incluso las fronteras de un país, que están por encima de ellos y que claramente ellos no tienen la posibilidad ninguno de nosotros tiene la posibilidad de manejar tan concretamente y tan rápidamente como a veces nos hacen creer. Exacto. Y eso es lo peligroso. Sí, total. Yami, lo seguimos pensando seguramente porque venimos en esta línea, ¿no? El sacrificio en las redes sociales y esos soldados, bueno, por aquí también, por Fingiendo Demencia. Gracias, Yamila, como siempre. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana. Dale, Yamila Campo con nosotros y nosotras, especialista en redes sociales, por aquí por Fingiendo Demencia.